Wu empiece tocar cadáveres para convertirse en un dios, tocar a Barba Blanca al principio 133, 144. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 133. Varias figuras aparecieron frente a Luke, todas vistiendo a los uniformes de los Caballeros de Dios. En el momento en que vieron a Luke, inmediatamente levantaron sus armas. Estallido. Sin una sola palabra innecesaria, el arma en la mano de un miembro de los Caballeros de Dios se disparó. La bala salió volando del cañón, pero se detuvo en el aire a 1 metro de Luke. Ya que nos han descubierto, no hay necesidad de esconderse. Este lugar no debe estar lejos de Ciudad Pangu. En un instante, arcos azules de electricidad envolvieron todo el cuerpo de Luke. Su figura se convirtió en una sombra e instantáneamente se dirigió hacia los varios miembros de los Caballeros de Dios frente a él. Aunque la piedra marina que lo rodea limita la capacidad de Luke para obtener fruta. Pero la fuerza demostrada por Luke sigue siendo terriblemente fuerte. Allá donde pasaba el arco eléctrico se oían innumerables crujidos. Después de un solo encuentro, varios miembros de los Caballeros de Dios convulsionaron instantáneamente y cayeron al suelo. Después de tratar con algunas personas, el sonido de pasos densos volvió a sonar en el pasillo. Más guardias llegaron desde varios lugares. El pasillo estaba lleno de una densa multitud de personas. Rodeó a Luke fuertemente. Se frotó ligeramente los dedos. Parecía que colarse en Ciudad Pangu ya no era posible. Solo puedo matarlos. Al momento siguiente, Luke levantó lentamente las manos. Horribles arcos eléctricos seguían destellando. Al mismo tiempo, una aura poderosa de dominio emanaba de él. Arcos de color rojo oscuro y azul llenaron el aire. Sin la supresión de la piedra marina, Luke podía confiar completamente en su poder dominante. Simplemente deshazte de todos aquí. Luke respiró profundamente y abrió ligeramente los labios. Castigo divino. Tan pronto como salieron las dos palabras, relámpagos y truenos llenaron el cuerpo de Luke. Se extendió en todas direcciones como si estuviera loco. Había densos truenos y relámpagos, y se oían gritos y lamentos por donde quiera que pasaban. Incluso las paredes de piedra marina que lo rodeaban tenían grietas. Truenos y relámpagos furiosos llenaron cada pasillo del castillo. En un instante, todos los guardias que vinieron a rodear a Luke cayeron al suelo. Con un solo movimiento fueron aniquilados por completo. Luke retrajo el arco y el pasillo frente a él se llenó de figuras que yacían y se retorcían. Luke los rodeó y continuó buscando una oportunidad para atacar. Dentro del enorme palacio. San Pedro todavía estaba arrodillado en el suelo, y de repente, quien estaba encima de él pareció sentir algo. De repente miré hacia arriba y miré hacia afuera. Podía sentir un aura poderosa y dominante que aparecía no muy lejos. El poder dominante era tan grande que incluso San Pedro, allá abajo, podía sentirlo. ¿Es él? Estoy arriba, habló. De repente, Jim cerró los ojos y abrió lentamente las manos. De repente, una sombra oscura se deslizó debajo de sus pies, y después de que la sombra se fue, Jim. De hecho, se levantó lentamente del suelo. Una figura de mujer apareció en el pasillo. La mujer estaba cubierta de vendas y su ropa parecía estar extremadamente mal ajustada. Las mangas son largas y colgantes. Llevaba un sombrero en la cabeza, y el cuello alto y el sombrero ocultaban la mayor parte de su rostro. Los únicos dos ojos que estaban expuestos, uno de ellos era en realidad circular como el de Jim. Ve y echa un vistazo. Sonó la voz de Jim. Los únicos ojos expuestos de la niña vendada no mostraban emoción, como si fuera una marioneta. Sí. Después de decir eso, la mujer vendada salió del pasillo. Y San Pedro en la tierra también habló en este momento. ¿Necesitas que vaya también, señor Jim? Los ojos rojos de Jim miraron hacia afuera, y entonces se escuchó una voz que era difícil distinguir si era masculina o femenina. Vayan todos los 5. Sí. San Pedro también abandonó la sala. En la sala vacía solo se oía la voz de Jim. Parecía haber un atisbo de duda en sus ojos rojos, y miró hacia afuera durante un largo rato sin decir una palabra. En el castillo, Luke casi se estaba volviendo loco tratando de encontrar una salida. Al final, no tuvo más remedio que agarrar una figura temblorosa del suelo. Con una bofetada, el hombre despertó del coma. Luke tiró de su cuello. ¿Dónde está la salida? Los ojos de la figura parecían no haberse recuperado aún de la descarga eléctrica y miró a Luke con un momento de confusión.
Una pequeña bola de relámpago apareció en el dedo de Luke, y la presionó suavemente hacia las cejas de la figura. Al momento siguiente, la figura se sacudió violentamente y dejó escapar un grito extremadamente doloroso. ¡Ah! Luke parecía haberse transformado en Yang Yongxin, y después de un momento, todo se calmó. Al mismo tiempo, un olor desagradable provenía de la parte inferior del cuerpo de la figura. Es normal sufrir incontinencia después de sufrir una electrocución. Luke lo miró de nuevo. ¿Dónde está la salida? En ese momento los ojos de la figura se volvieron extremadamente claros. Luke levantó su dedo y una pequeña bola de relámpago apareció nuevamente en la punta de sus dedos. Por un momento, en el rostro de la figura solo quedó el miedo. Gritó apresuradamente. Todos los pasillos aquí han sido diseñados especialmente. En cada bifurcación hay que girar a la izquierda. Esa es la única manera de salir. No es de extrañar que no pudiera encontrar la salida después de deambular durante mucho tiempo. Luke dejó caer la figura en su mano y se dirigió a la salida. Según el hombre, Luke siempre optaba por ir hacia la izquierda cada vez que pasaba por una bifurcación en el camino. Por supuesto, no tardó mucho. Una gruesa puerta de madera apareció ante mis ojos. Parece que esta es la salida. Luke caminó hacia la puerta de madera, puso la palma de la mano sobre ella y estaba a punto de abrirla. La poderosa capacidad de observación percibió que parecía haber varias auras detrás de la puerta de madera. Y entre esas auras, había algunas que le resultaban familiares. Chirrido. Luke extendió la mano y empujó la puerta de madera para abrirla. Había varias figuras paradas afuera de la puerta de madera. Entre ellos había uno con el que Luke se sentía familiarizado. Era San Peter, uno de los 5 ancianos, y Sangarín, quien ahora era el líder de los Caballeros de Dios. Además de ellos dos, había varias otras figuras que nunca había visto antes. En ese momento, todos los ojos estaban puestos en Luke. San Pedro tenía un rostro serio. ¿Eres tú, en efecto? La inteligencia indica que tu nave está estacionada bajo el continente Tierra Roja. Pero no te vi en el barco. Supuse hace tiempo que podrías haber entrado en el continente Tierra Roja. Luke miró a Peter Saint y movió ligeramente su muñeca. Luego volvió su mirada hacia Jialin Shen que estaba a su lado. Jialin Shen también notó la mirada de Luke. Lo miró con frivolidad y habló con naturalidad. ¿Eres tú el pirata del que hay tantos rumores? Jialin Shen sostenía una espada larga en sus brazos. Mirando a Luke. No parece ser nada especial. Aunque fue la primera vez que Garinsen conoció a Luke, fue cuando Luke viajó de regreso al Valle de los Dioses. Él ya no es un extraño. Además de San Galino y San Pedro, había otras 4 figuras allí presentes. El aliento de todos parece exudar un olor inusual. Lo que más llamó la atención de Luke fue una mujer cubierta de vendas. Lo único visible en el cuerpo de la mujer eran sus piernas rectas y largas y sus ojos. Vale la pena señalar que uno de sus ojos tiene un extraño patrón circular. Esos ojos ahora miraban a Luke en silencio. Luke salió lentamente de detrás de la puerta de madera. En el momento en que salí del castillo, la sensación opresiva finalmente desapareció. Luke giró ligeramente el cuello y ya no fue necesario reprimir el aura dominante en su cuerpo. Auge. Todos incluso sintieron un rugido en sus oídos. Y una onda visible a simple vista se extendió lentamente con Luke como centro. Sintiendo el aura dominante extremadamente poderosa, había varias figuras frente a Luke. Todos sus rostros mostraban conmoción. La única que permaneció tranquila fue la mujer vendada. Tal vez fue porque la mayoría de sus rasgos faciales estaban bloqueados. Por eso parecía la más tranquila. En cuanto a Jialin Shen, sus ojos estaban bien abiertos. La expresión tranquila en su rostro había desaparecido por completo. Sus ojos redondos se llenaron de horror en ese momento. El aura dominante de Luke trajo de vuelta un recuerdo enterrado hacía mucho tiempo en su mente. De repente me vino a la mente de nuevo. La gran batalla que tuvo lugar hace décadas, la batalla en el Valle de los Dioses que causó grandes daños a los dragones celestiales. Los labios de Jialin Shen estaban fuertemente fruncidos. Después de la batalla, intentó todos los medios posibles para encontrar la misteriosa figura. Pero todo terminó en vano. Ahora, esa figura apareció ante sus ojos. ¿Eres tú? Jialin Shen apretó los dientes y habló bajo la presión violenta y dominante. En aquel entonces, en el Valle de los Dioses, también existía una actitud brutal y dominante. No hay duda al respecto. Durante tantos años he estado buscando tu paradero, pero no esperaba. Luke extendió las manos con las palmas apretadas, mirando a Jialin Shen con calma. Sonríe levemente.
Mi propósito al venir aquí hoy es derribar a todo el mundo. Jialin Shen apretó los dientes y resopló fríamente. Inocente. Luke se humedeció los labios y estiró las palmas de las manos. Los relámpagos azules brillaban continuamente. Al momento siguiente, juntó lentamente sus manos. Thor viene. Tan pronto como salieron las 4 palabras, se escuchó un repentino estruendo de trueno en el cielo. El cielo originalmente despejado de repente se cubrió de nubes oscuras. Auge. Después de un fuerte estallido, una figura imponente apareció de repente frente a todos. La cara verde y con colmillos ya no parecía la de antes, sino que parecía real. La majestuosa voz ya no tenía sentido de ilusión. Un cuerpo imponente del dios del trueno realmente se erguía ante todos. La palma de San Pedro, sosteniendo un bastón. Sus ojos se volvieron hacia la alta figura de Thor. Susurró. ¿La fruta del trueno? Eso es un poco ridículo. Bajo. Al momento siguiente, sacó una espada larga de la muleta que tenía en la mano. Y Jialin Shen no dudó en absoluto. La espada larga que tenía en la mano fue desenvainada al mismo tiempo. Hace décadas, esa aterradora y dominante aura dejó una impresión duradera en él. Fue como una pesadilla. ¿No es hoy la mejor oportunidad para librarnos de esa pesadilla? Varias otras figuras alrededor también tomaron posiciones de combate. Solo la mujer cubierta de vendas seguía observando todo esto fríamente. Auge. Luke se transformó en el cuerpo gigante de Thor y levantó sus pies como montañas. Pisó con fuerza los pequeños gemidos. Aunque es enorme, la velocidad de sus pies es sorprendentemente rápida. No hay ninguna sensación de volumen en absoluto. Antes de que los pies tocaran tierra, el aire violentamente comprimido formó un fuerte vendaval. Incluso hubo un boom sónico en el aire. Corte la muerte. Jialin Shen rugió. Un pie tan grande cubrió a todos. No hay escapatoria. Lo único que puedes hacer es resistir su ataque. Cortar. Solo una palabra salió de la boca de Jialin Shen. De repente una fuerza poderosa se reunió en la espada larga que tenía en la mano. Entonces levantó su espada en alto y cortó el pie que lo pisaba. Y junto a San Galino también apareció la figura de San Pedro. Los 2 hombres levantaron sus espadas y se pusieron de cara a los pies de Luke. Auge. La tierra parecía temblar. Las largas espadas de los 2 hombres apenas ofrecieron resistencia a los enormes pies de Luke. El pie enorme pisó directamente hacia abajo. Innumerables grietas aparecieron en el suelo y el polvo llenó el aire instantáneamente. Después de una ráfaga de arena y rocas volando, Luke levantó los pies. Vi que las diversas figuras que estaban allí originalmente habían desaparecido. De repente, Thor, de cara verde y colmillos, miró hacia atrás. Vi que Peter Saint se había convertido en un enorme monstruo parecido a un gusano. En la cabeza del gusano hay una boca que parece un abismo. Silbido. El gusano abrió la boca y emitió un silbido ronco. Luke resopló levemente y al momento siguiente, la enorme bofetada fue como abofetear a un mosquito. Dio una bofetada al gusano en el que se había transformado Peter Saint. Aunque Peter Saint se convirtió en un gusano gigante, también perdió su velocidad. Ante la repentina bofetada en la cara, no hubo forma de esquivarla. Solo puede abrir su enorme boca, que es una bola de una sustancia parecida a la arena. Escupió desde su enorme boca. Estallido. La bofetada de Luke cayó, chocando con la arena amarilla en la boca de Peter. La arena amarilla no duró ni un segundo antes de que la bofetada de Luke la dispersara. La enorme palma continuó golpeando hacia abajo sin pausa. Soplo. Se oyó un sonido apagado. El cuerpo del enorme gusano realmente parece un mosquito. Inmediatamente lo golpearon hasta convertirlo en una bola de pasta de carne. Sin embargo, al momento siguiente, una bola de llamas negras envolvió la pasta de carne. En un instante, el enorme gusano reapareció de entre las llamas. ¿No se puede matar? Luke, que se había transformado en el cuerpo de Thor, pensó para sí mismo. Luke lo había notado la última vez que luchó contra San Satán. No importaba cuán gravemente hiriera a los 5 ancianos, ellos siempre parecían recuperarse. ¿Es esta la habilidad que les di? Eso depende de cuántas veces puedas recuperarte. Luke resopló levemente y luego volvió a levantar su enorme palma. Pero justo cuando levantó la mano. De repente, una venda blanca se extendió sobre su palma. Al momento siguiente, innumerables vendajes treparon rápidamente por el enorme cuerpo de Luke como enredaderas. Luke, ahora en su forma de Thor, hizo un sonido desconcertado. Se dio cuenta de que incluso si se transformaba en el estado de Thor. Pero todavía sentía un poco de resistencia en el vendaje.
Las vendas ataron a Luke en un instante. Pensé que había terminado, pero al segundo siguiente, la parte delantera del vendaje de repente se convirtió en una lanza afilada. Soplo, soplo, soplo. Se oyeron varios ruidos apagados y se convirtió en una venda peluda, como un dragón nadando. Se movió de un lado a otro sobre el cuerpo del dios del trueno de Luke, atravesando su cuerpo sin esfuerzo. En ese momento, la figura de Jialin Shen apareció frente a la cabeza de Luke. La afilada hoja en su mano brillaba con una luz fría. Romper. Jialin Shen resopló suavemente. Una luz fría brilló en el cuello del gigante dios del trueno. Una mueca apareció en la esquina de la boca de Jialin Shen. El cuerpo fue traspasado y la cabeza cortada. Con tanta fuerza, ¿te atreves a entrar solo al continente Tierra Roja? Estás sobreestimando un poco tus propias habilidades. Justo cuando había decidido que Luke no era como él pensaba. Pero en ese momento, la enorme cabeza de Thor. Lo levanté lentamente. Este nivel no puede hacerme daño. De repente, un rayo aterrador surgió del imponente cuerpo de Luke. Un rayo siguió las vendas y de repente se precipitó hacia la mujer vendada en la distancia. Y el Jialin Shen frente a él fue repentinamente agarrado por una enorme palma de rayo. Siente el castigo divino. Luke murmuró suavemente. De repente, un rayo espeso cayó desde las nubes oscuras del cielo. El poder que transporta cada rayo atraviesa el aire. Estallido. Las figuras que rodeaban a Luke fueron alcanzadas por un rayo y se escucharon innumerables gemidos ahogados en un instante. Swish swish. Se oyeron varios sonidos de ruptura en el aire, y las figuras que originalmente habían rodeado a Luke se retiraron a cierta distancia. Los dos, Garin Saint, todavía estaban fuertemente sostenidos por las manos de Luke. Capitán de los Caballeros de Dios. Luke miró fijamente al santo Garin en su palma con una voz fuerte. Y la cara de Jialin Shen ya estaba roja. La enorme fuerza que emanaba de la mano que lo envolvía hizo que la sangre en su cuerpo pareciera dejar de fluir. Morir. De repente Luke rugió. Al mismo tiempo, ejerza fuerza repentinamente con la palma de la mano. Se escuchó un sonido amortiguado y el Jialin Shen en su palma de repente se convirtió en una bola de niebla de sangre. Este cambio repentino provocó que todos exclamaran de sorpresa. Capitán. Santo Gallín. Varios miembros de los Caballeros de Dios, incluido San Pedro, exclamaron. La mujer vendada, con solo un par de ojos expuestos, también vio sus ojos cambiar por primera vez desde su debut. Sus ojos se entrecerraron levemente mientras miraba el cuerpo del dios del trueno de Luke, sin saber qué estaba pensando. Después de lidiar con Galinsen, el enorme cuerpo de Luke de repente se giró. El objetivo volvió a centrarse en las figuras que tenía delante. Parece que la aterradora capacidad regenerativa de los 5 ancianos solo les fue otorgada por Im. Después de ser atrapado en una bola de niebla de sangre por sí mismo, Jialin Shen no resucitó. El propio Luke no esperaba que el digno líder de los Caballeros de Dios pudiera ser eliminado tan fácilmente por él. Porque murió en sus propias manos. Por lo tanto, el estallido de luz también fue absorbido por Luke en primer lugar. En ese momento, Peter Saint, que había recuperado su forma humana, tenía una mirada de pánico en su rostro. La capacidad de lucha de Luke superó las expectativas de todos. En un solo encuentro, Garin Shen, el líder de los Caballeros de Dios, cuyo poder de combate estaba clasificado entre los mejores de todos los dragones celestiales, fue asesinado instantáneamente por él. Entre tanta gente presente, ¿quién podrá detenerlo? Un sudor frío corría por la frente de Peter Shen y sus ojos miraban a la distancia. Ya he avisado claramente a los demás, ¿por qué no han llegado todavía? Justo cuando Peter Saint estaba entrando en pánico, la imponente figura de Luke ya había vuelto a moverse. El enorme cuerpo de truenos y relámpagos de repente levantó su mano derecha. La figura era tan grande que simplemente levantó la mano y la alcanzó directamente hacia las espesas y oscuras nubes del cielo. Al momento siguiente, Luke sacó un grueso rayo directamente de las nubes oscuras. El espeso rayo se convirtió en una lanza de relámpago en su mano. Lucas sostuvo la lanza en alto en su mano. La aterradora escena asustó a todos los que la vieron. La lanza de la destrucción. Un sonido como el tañido de una campana salió de la boca de Luke. Luego arrojó ferozmente la aterradora lanza de relámpago. Se estrelló contra las figuras que estaban delante. El aire, incapaz de soportar la aterradora energía que transportaba la lanza, se comprimió y emitió un agudo boom sónico. Todas las figuras que se enfrentaban a las lanzas sintieron una profunda sensación de impotencia desde lo más profundo de sus corazones. En este momento crítico,
De repente, 4 bolas de llamas negras ardientes se elevaron repentinamente alrededor de Peter Saint. Al momento siguiente, 4 figuras emergieron de las llamas negras. Son los otros 4 miembros de los 5 ancianos. Tan pronto como aparecieron, sintieron un aura aterradora. Entonces, con horror, vieron la aterradora lanza que venía hacia ellos. Resistamos juntos. Con prisa, Peter Saint no tuvo tiempo de explicar mucho. Solo pude gritar apresuradamente. Entonces todo su cuerpo se convirtió en un gusano gigante. Los otros 4 de los 5 ancianos no dudaron en absoluto. La verdadera forma se revela instantáneamente. 5 monstruos de diferentes formas aparecieron frente a Chang Mao. Una llama negra se elevó del cuerpo de cada monstruo. Un escudo negro se formó en el aire. Al momento siguiente, la lanza y el escudo chocaron. En un instante, todos los sonidos entre el cielo y la tierra desaparecieron. La luz más brillante explotó ante los ojos de todos. Todo el cielo y la tierra quedaron iluminados en una vasta extensión de color blanco. Hubo un silencio absoluto durante varios segundos. Auge. De repente se escuchó un ruido fuerte. Innumerables edificios a su alrededor fueron tragados por la luz blanca y finalmente convertidos en polvo. Jilin se quedó allí, con un rastro de preocupación en su rostro. Ella sabía en su corazón que si Luke entraba allí solo habría un resultado para él. Eso es la muerte. De repente, se sintió un poco arrepentida de haber traído a Luke aquí. Justo cuando miraba preocupada el castillo allá arriba en el cielo. De repente, una gigantesca figura de rayo apareció en el edificio. La boca de Jilin se abrió ligeramente. Entonces apareció ante ella una escena aún más horrorosa. Vio varias figuras, todas ellas miembros de los caballeros de Dios con los que estaba familiarizada. El ataque se lanzó alrededor de la alta figura del rayo. Las secuelas de la batalla hicieron que Jilin no pudiera abrir los ojos. Después de mucho tiempo, todo pareció calmarse. Jilin miró hacia el campo de batalla y apareció una escena aún más impactante. Vi la figura del rayo erguida y alta, sosteniendo una lanza aterradora en su mano. Entonces vi cómo la lanza caía. Entonces, el cielo y la tierra fueron repentinamente tragados por el blanco. Solo hubo un zumbido en sus oídos durante unos segundos. Se escuchó un fuerte ruido retumbante. La aterradora ola de aire alejó a Irene. Vio cómo muchos edificios alrededor de la ciudad santa se convertían en polvo. La imagen de Luke surgió en su mente. Esta vez vine aquí solo por 3 cosas. Lo justo es justo, maldita sea. Las palabras de Luke volvieron a resonar en sus oídos. Resultó que nunca se había mentido a sí mismo. Él realmente tiene esa habilidad. Esa aterradora figura relámpago, ¿es él? Debe ser él, ¿quién más podría ser además de él? El cuerpo de Jilin fue arrastrado por la aterradora ola de aire. Debajo del continente Tierra Roja, en el barco pirata que ondea la bandera del rayo. Doflamingo y Aokiji estaban uno al lado del otro en la proa del barco. Justo ahora, ambos sintieron simultáneamente una ola aterradora que venía desde arriba del continente Tierra Roja. Un aura de dominio familiar pero aterradora vino desde arriba del continente Tierra Roja. Doflamingo frunció el ceño y dijo con voz profunda. Es el capitán. Aokiji frunció el ceño y no dijo nada. No esperaba que su capitán fuera un loco. En realidad, él se apresuró a entrar al continente Tierra Roja solo y provocó una escena horrible. ¿Puede una sola persona desafiar por sí sola a todos los dragones celestiales del continente Tierra Roja? Si esto no es una locura, ¿qué es? Auge. Justo cuando los dos estaban mirando hacia arriba, de repente. Hubo un ruido fuerte. Aunque las 2 personas no aterrizaron en el continente de Tierra Roja, aún sintieron un fuerte temblor. Incluso las zonas marítimas cercanas fueron azotadas por enormes olas. El temblor del continente de Tierra Roja provocó un violento tsunami. Las repentinas olas sacudieron el barco en el que estaban Doflamingo y Aokiji. Aokiji extendió rápidamente sus manos y un aire frío aterrador brotó de sus manos. La escena circundante de repente se convirtió en bloques de hielo que brillaban con una luz fría. Pero el hielo no duró más que unos segundos. Hacer clic se escuchó un sonido nítido y la superficie del hielo se hizo ánicos. Trozos de hielo, casi tan grandes como los barcos, se precipitaron hacia los dos. En el momento crítico, Doflamingo levantó sus 10 dedos. Innumerables hilos de seda transparentes aparecieron en el aire, y los bloques de hielo que se agitaban violentamente fueron retenidos por los hilos de seda. Suspendido en el aire. El violento temblor duró mucho tiempo antes de que finalmente remitiera.
Doflamingo se secó el sudor de la frente y suspiró hacia Aokiji. ¿Qué clase de método loco podría causar una escena tan horrible? Así es como se ve el fin del mundo. Después de que Doflamingo terminó de hablar, vio a Aokiji mirando hacia atrás con una mirada aturdida en su rostro. ¿Qué ocurre? Doflamingo preguntó confundido, mirando hacia atrás. Solo una mirada y Doflamingo se congeló en el lugar. El continente de Tierra Roja, originalmente intacto, ahora estaba cubierto de horribles grietas. Las grietas se extienden desde la parte superior del continente de suelo rojo hasta debajo de la superficie del mar. Densas grietas cortan casi por completo el continente de suelo rojo. Los ojos de Doflamingo se abrieron y su boca formó una O. Tierra Roja, continente Tierra Roja, su voz temblaba y apenas podía pronunciar una frase completa. Y, sobre el continente de Tierra Roja, una enorme ruina apareció ante nuestros ojos. Los grandes palacios y castillos que una vez estuvieron allí ahora estaban todos reducidos a ruinas. Estrépito era el sonido de carne y sangre surgiendo. 5 figuras emergieron lentamente de las llamas negras. San Satanás parecía pálido. Aunque pueden resucitar después de la muerte, sus horribles heridas les han hecho perder la capacidad de transformarse en monstruos. Peter Saint miró hacia abajo. En medio de las ruinas había una grieta aterradora. Esta aterradora grieta corta casi por completo el continente de Tierra Roja. Al ver la escena frente a ellos, un sudor frío brotó inmediatamente de las cabezas de los 5 ancianos. A lo lejos, Luke también perdió su estado de Thor. Respiró profundamente y golpeó con todas sus fuerzas. Es realmente agotador. Y el efecto no parece ser tan bueno como esperaba, a pesar de que estoy usando toda mi fuerza. Tuvo un impacto en el continente Tierra Roja. Pero su mirada se volvió hacia las figuras de los 5 ancianos frente a él. Él negó levemente con la cabeza y suspiró. Pero ni siquiera matamos a los 5. Justo cuando Luke suspiraba en silencio, de repente, una figura apareció ante él. Luke entrecerró los ojos. La persona que apareció ante él era la mujer cubierta de vendas. La mujer miró la horrible grieta en el suelo frente a ella. Habló por primera vez. Es un verdadero dolor de cabeza. Después de decir esto, la mujer vendada extendió sus manos. De repente, innumerables vendajes emergieron desde el frente de las suaves mangas. Las vendas corrieron hacia las grietas del suelo. Entonces apareció una escena que hizo que los ojos de Luke se abrieran de par en par. Vi la venda pasar por la tierra, y luego fue como coser una herida. Las grietas realmente se juntaron y sanaron. Después de hacer todo esto, la mujer vendada pareció debilitarse mucho en un instante. Obviamente, tal comportamiento también le quitó mucha energía. Sus ojos se volvieron hacia Luke y su voz sonó tan tranquila como la de una marioneta. ¿Por qué? ¿Por qué? Luke quedó desconcertado y luego señaló las ruinas que tenía frente a él. ¿Por qué haces eso? La mujer vendada no dijo nada, como si estuviera de acuerdo. Luke se rió, luego sacó un cigarrillo de su bolsillo, lo encendió y respiró profundamente. Simplemente no los soporto, dragones celestiales, o mejor dicho, Luke pensó por un momento antes de volver a hablar. O mejor dicho, has estado en el poder durante demasiado tiempo y el mundo necesita un cambio. La mujer vendada miró a Luke, su tono todavía tranquilo. ¿Por qué? Luke levantó una ceja. La mujer vendada continuó. Hace 800 años, el resultado de aquella gran guerra lo determinó todo. Estamos en la cima gracias a lo que hicimos hace 800 años. Ahora, solo porque dijiste que no te gustaba, ¿vas a cambiar todo? ¿No es eso un poco injusto? Fue realmente inédito que un dragón celestial hablara conmigo sobre justicia. La mujer vendada continuó hablando. Y tú eres el único. La mujer vendada abrió las manos y señaló las ruinas que tenía frente a ella. Eso es todo lo que puedes hacer. Mientras ella hablaba, innumerables figuras ya se acercaban hacia este lado en la distancia. Todos eran dragones celestiales, tan densamente agrupados que parecían un enjambre de hormigas. Los 5 ancianos detrás de la mujer vendada parecían haberse recuperado finalmente. Las 5 personas miraron a Luke. Parecía haber una sonrisa en los ojos de la mujer vendada. ¿Viste eso? De repente, Luke dio una calada profunda a su cigarrillo, tiró la colilla quemada al suelo y la pisó con el pie. Tienes razón. Es difícil para mí solo cambiar el mundo. Pero después de una pausa, Luke de repente le sonrió a la mujer vendada. Todavía quiero ver hasta dónde puedo llegar por mi cuenta. Después de decir esto, una aura aterradora y dominante surgió repentinamente del cuerpo de Luke.
La densa multitud de figuras que venían desde la distancia aún no había tenido tiempo de acercarse. Fue invadido por el aura dominante y creciente. Grupos de personas cayeron en grandes cantidades como el trigo en la cosecha de otoño. Al observar el comportamiento de Luke, la mujer vendada frunció ligeramente el ceño. Y de repente, llamas negras estallaron desde los cuerpos de las 5 estrellas ancianas. Luke sonrió de nuevo y de repente miró a la distancia. Allí se alza una ciudad imponente. Ciudad Pangu, eso es todo, ¿verdad? La mujer vendada pareció darse cuenta de lo que Luke estaba a punto de hacer. Antes de que ella pudiera reaccionar, Luke se transformó en un rayo. Todo su cuerpo estaba envuelto en un aura dominante y rayos, lo que lo hacía parecer una deslumbrante bola de luz. Dado que no es posible matar a los 5 ancianos, sería mejor correr directamente a la ciudad de Pangu. Bang, bang, bang. La figura de Luke pasó rápidamente junto a los 5 ancianos. Se escucharon varios sonidos apagados y llamas negras se elevaron de los cuerpos de los 5 ancianos. Luke los separó fácilmente. Las 5 personas también recibieron bofetadas de Luke. Al momento siguiente, Luke apareció frente a la mujer vendada. Las pupilas de la mujer vendada se encogieron y la palma de Luke quedó envuelta en un rayo. Inmediatamente le dio una palmada en el pecho. Pero sorprendentemente, esta foto parecía capturar el aire. Pasó directamente a través del cuerpo de la mujer vendada. ¿Eh? Luke emitió un sonido audible. Al momento siguiente, su pierna izquierda fue envuelta en un poder dominante. Le dio una fuerte patada en la cintura a la mujer vendada. Sin embargo, fue como si el pie izquierdo de Luke golpeara el aire y atravesara el cuerpo de la mujer vendada. ¿No es una habilidad de fruta? Lucas se preguntó. Sin embargo, aunque no pudo golpear a la mujer vendada, ella tampoco pudo detenerlo. Soltó un ligero resoplido. La figura de Luke no se detuvo y se precipitó instantáneamente hacia la ciudad que estaba detrás de él. Mirando hacia la dirección en la que Luke se apresuraba, la mujer vendada permaneció en silencio donde estaba. En ese momento, los 5 ancianos, que acababan de recuperarse, de repente se arrodillaron en el suelo. De repente, una figura oscura y gigante se levantó de la imponente ciudad. La figura era extremadamente delgada, e incluso la cabeza parecía puntiaguda. Lo que llama la atención son los 2 ojos rojos en forma de linterna en la cabeza de la figura gigante. Luke estaba corriendo rápido, y en el momento en que levantó la vista, se encontró con esos ojos de color rojo sangre. Esta es la segunda vez que veo a Jim. Cuando lo vio por primera vez en Mary Geoise, el dedo impactante de Im hizo que el poder en su cuerpo pareciera congelado. Esa escena dejó una profunda sombra en el corazón de Luke por un tiempo. Pero ahora, ya no es el Luke que solía ser. En el momento en que apareció la sombra negra gigante, levantó su mano derecha. La palma de la mano estaba orientada hacia adelante como si fuera a tocar algo y tanteó suavemente hasta caer. En un instante, el veloz Luke se detuvo de repente. Porque en el momento en que extendió su mano, sintió una sensación familiar. Es decir, la fruta del trueno en su cuerpo de repente perdió su efecto. Se sentía como si nunca hubiera obtenido la habilidad de la fruta del trueno. Interesante, Luke murmuró para sí mismo. Debe haber una cierta habilidad en Jim. Esto es para hacer que el usuario de la habilidad de la fruta pierda la habilidad. Los ojos rojos sangre miraron a Luke levemente, luego extendieron su palma nuevamente y la apretaron suavemente hacia el vacío. Vi una nube de niebla de sangre aparecer frente a la palma. La niebla de sangre surgió lentamente y al momento siguiente, una figura humana emergió de la niebla de sangre. Era Garin Shen quien acababa de morir a manos de Luke. Hasta ahora, Luke solo ha visto 2 habilidades en Jim. Uno es un medio para hacer que el usuario de la habilidad de la fruta pierda la habilidad de la fruta, y el otro es esta aterradora habilidad de devolver la vida a los muertos. Ya sea el recién resucitado Santo Garin o los 5 ancianos en la distancia. Todos ellos parecen poder ser resucitados por Im continuamente. Después de hacer todo, miré a Luke. Se escuchó una voz difícil de distinguir entre masculina y femenina. ¿Por qué? La misma pregunta que hizo la chica de la venda hace un momento. Luke miró a Jim, resopló levemente y luego gritó. ¿Por qué tantos porqués? Al haber perdido la habilidad de su fruta, Luke solo puede confiar en su fuerza física y su poder dominante. Sus rodillas se doblaron ligeramente y luego todo su cuerpo saltó como un resorte. Al momento siguiente, su figura apareció frente al gigante Im. Al mismo tiempo, levantó su puño derecho en alto. Hegemonía. Cuando esas 2 palabras salieron, un ciclón aterrador se reunió sobre su puño derecho.
Luego me golpeó fuerte en la cara. Estallido. Se escuchó un fuerte estallido y el puñetazo de luz que atravesó la figura de Im y golpeó la ciudad que estaba detrás. ¿Eh? La enorme figura de Im todavía permanecía allí en silencio. Los ojos inyectados en sangre miraron a Luke. En ese momento, parecía ser la misma que la chica vendada de hace un momento. Completamente incapaz de golpear. Con un puñetazo, Luke aterrizó de nuevo donde estaba. Al momento siguiente, sus puños se envolvieron lentamente en un aura dominante y se convirtieron en un par de puños negros. Su cuerpo saltó alto otra vez. El puño negro, lleno de un poder violento y dominante, se dirigió hacia Im, que estaba frente a él nuevamente. Ante el puñetazo de Luke, la voz de Im finalmente fluctuó. Realmente es tan dominante como él. Auge. Se escuchó un fuerte ruido nuevamente, y el puño de Luke aún atravesó la figura de Im y golpeó con fuerza la ciudad detrás de él. Todos sus ataques fallaron en alcanzar a Im. Lucas maldijo por dentro. La cabeza de Jin se giró lentamente hacia él. De repente, el corazón de Luke se conmovió. Sistema. Luke murmuró para sí mismo en su cabeza. Cambia la fruta del sol. Cuando Luke dio la orden, de repente, una luz deslumbrante brotó de su cuerpo. La enorme figura de Im parecía haber percibido algo. Él pronunció un suave HMM. Al momento siguiente, la figura de Luke era como un sol que salía lentamente. La deslumbrante luz que emanaba de su cuerpo parecía derretir todo a su alrededor. Los 5 ancianos a lo lejos estaban iluminados por la luz deslumbrante. De repente, volutas de llamas negras brotaron de su cuerpo. Los 5 tenían expresiones de dolor en sus caras. ¿Qué? Exclamó Peter Saint. La mujer vendada que estaba a su lado se convirtió en una sombra negra bajo la luz brillante. Darin Shen, que acababa de resucitar, estaba aún más miserable. Frente a la luz brillante, toda la piel de la persona emitió un silbido. En poco tiempo, la carne y la sangre quedaron expuestas. ¡Ah! Un gemido doloroso salió de su boca. El enorme Im estaba obviamente en pánico en ese momento. ¿Qué hiciste? La voz de Jin estaba llena de pánico. Aquellos ojos rojos sangre ya no tenían la calma de pasado. Lucas, envuelto en luz, se levantó lentamente del suelo. Al momento siguiente, flotó lentamente y pareció convertirse en un segundo sol en el cielo. Envuelto en la luz deslumbrante, nadie podía ver su figura en ese momento. Todo lo que pude ver fue una vasta extensión de color blanco. La humedad de la tierra se está evaporando rápidamente. La vegetación circundante se marchitó en un instante y se convirtió en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. La tierra, que ha perdido su agua, también se está agrietando lentamente. El enorme cuerpo de Im se volvió gradualmente transparente bajo la luz. Después de unas cuantas respiraciones, desapareció por completo entre el cielo y la tierra. En la ciudad de Pangú, el cuerpo real de Im salió repentinamente de la ciudad. Sus ojos rojos sangre miraron directamente a Luke, quien se había transformado en una bola de luz en el cielo, y su voz temblaba. ¿Quién eres? En ese momento, Luke en el cielo solo sintió que el poder en su cuerpo se disipaba rápidamente. La velocidad con la que esta fruta consume energía es simplemente asombrosa. Incluso si la fruta del trueno mantiene el estado del dios del trueno todo el tiempo, definitivamente puede durar más de media hora. Pero esta fruta del sol es como una bomba de agua. El poder de su cuerpo se estaba agotando rápidamente. Puedo mantener este estado durante un máximo de 3 minutos. Y después de eso, puede caer en un estado de agotamiento durante mucho tiempo, tal como lo hizo Luffy después de activar la forma Nika. Luffy es el protagonista y siempre puede escapar del peligro. Yo no soy así. Si llegara a un estado de agotamiento, el único resultado sería que Im me hiciera cenizas. Maldita sea, eso fue imprudente. Luke pensó para sí mismo. En ese momento, también vio la figura de Im en la ciudad, que parecía la enorme sombra de hace un momento. Él es solo la encarnación de Im, no me extraña que no pueda atacarlo. Después de un golpe, evacúe rápidamente. Debes abandonar el continente Tierra Roja antes de llegar a un estado de agotamiento. Luke había tomado una decisión. El propósito de mi visita esta vez no era destruir a todos los dragones celestiales a la vez. El objetivo es poner a prueba los propios límites. Se rumorea que el Rey Celestial, una de las 3 armas antiguas, está controlado por Im. No sé si usará esa carta del triunfo ante mi último movimiento. ¿Y ahora podré resistir el poder del Rey del Cielo? Lucas estaba completamente envuelto en luz, con sus extremidades completamente estiradas. Al momento siguiente, la luz que lo rodeaba se hizo cada vez más intensa.
Entonces una ola de luz se separó lentamente de su cuerpo. Esa onda de luz llevaba una energía aterradora que podría destruirlo todo. En el suelo, dentro de la ciudad de Pangu, Jim observó las ondas de luz que se separaban lentamente del cielo. No había rastro de calma en aquellos ojos rojo sangre. Su intuición le dijo que si esa onda de luz aterrizaba en el continente Tierra Roja, las consecuencias serían irreversibles. La figura de Jim desapareció repentinamente en la ciudad de Pangu. Al momento siguiente, apareció en el cielo. Una figura esbelta flotaba frente a la onda de luz. Al poder gobernar el mundo entero durante más de 800 años, la base que posee todo el pueblo Tianlong está absolutamente más allá de la imaginación de los extranjeros. En ese momento, los ojos de Jin estaban tan rojos que parecían sangrar. Si unimos nuestras fuerzas, como lo hicimos hace 800 años, podremos compartir todo en este mundo. Tu comportamiento en este momento me parece extremadamente tonto. Las palabras de Jin obviamente estaban destinadas a Luke. Pero en ese momento, Luke había utilizado su último movimiento. Me sentí como si todo mi cuerpo estuviera vaciado, tan débil que no tenía fuerza alguna. Las palabras de Jin no llegaron a sus oídos en absoluto. Pero en opinión de Im, Luke no se conmovió. Una lágrima de sangre fluyó desde el rabillo del ojo hacia sus ojos. Los círculos de ondas de repente comenzaron a girar. Si Luke viera esta escena, definitivamente gritaría. ¿No es este One Piece? ¿Por qué hay cosas raras en la aldea? Al momento siguiente, un rayo de luz roja salió disparado de los ojos de Im. El haz de luz es muy pequeño. Afortunadamente, las ondas de luz separadas por Luke no eran muy gruesas. Sin embargo, los ataques de los dos hombres no parecieron tener ningún efecto disuasorio. Ni siquiera había ningún espectáculo aterrador sucediendo alrededor. Había dos rayos de luz, uno rojo y otro blanco, que se encontraban lentamente en el aire. Los dos chocaron, pero no se oyó ningún sonido. Solo vi el espacio a mi alrededor distorsionado. El espacio parecía desgarrado y aparecieron pequeñas grietas negras. Explosión sin sonido. Todos los dragones celestiales en todo el continente Tierra Roja estaban observando la escena en el cielo. Soplo. De repente, una figura escupió una bocanada de sangre. Había cierta confusión en sus ojos. No se escuchó ningún sonido en el cielo por la colisión, y no hubo consecuencias de ninguna batalla alrededor. ¿Pero por qué me siento afectado y herido? Inmediatamente después, innumerables dragones celestiales vomitaron sangre. Los 5 ancianos que estaban más cerca de la colisión miraban con horror las grietas negras que aparecieron en el espacio. Aunque no hubo ningún sonido aterrador ni ninguna explosión violenta. Sin embargo, las grietas negras provocadas por la pelea entre Luke y el otro les hicieron sentir un miedo profundo desde lo más profundo de sus huesos. San Satanás miraba con asombro todo lo que tenía delante. De repente, apareció una diminuta grieta negra, tan fina como un cabello. Apareció a su lado. Al momento siguiente, el cuerpo de San Satán era como tinta en contacto con el agua. En ese momento, realmente se rompió. Señor Im. Presa del pánico, San Satán gritó pidiendo ayuda a Im en el aire. Pero el ataque anterior obviamente sobrepasó las fuerzas de Im. Estaba tan débil en ese momento que no le importaba en lo más mínimo San Satanás. San Satanás no pudo hacer más que observar cómo su cuerpo se disipaba poco a poco. Estoy en el cielo, aunque en ese momento estaba exhausto. Pero sus ojos seguían escudriñando el cielo atentamente hasta que estuvo seguro de que Luke había desaparecido. Y no había ninguna señal de su presencia en ninguna parte. Solo entonces Jin se cubrió el pecho y gimió, y un rastro de sangre fluyó de la comisura de su boca. Y sus ojos estaban extremadamente rojos. Obviamente, este movimiento para confrontar a Luke le costó un alto precio. Su voz cayó del aire. Limpia todo el desorden. Solo les dijo esto a los 5 ancianos y a Jialin Shen, y luego se apresuró hacia la ciudad de Pangu. Las grietas negras en el cielo se extendieron durante un largo tiempo antes de finalmente mostrar signos de detenerse. El espacio era como la superficie de un lago con ondas que giraban y parpadeaban constantemente. Cualquiera que toque la grieta negra se disolverá poco a poco como San Satanás. Afortunadamente, las grietas negras se van reparando poco a poco a una velocidad visible a simple vista. Hasta que desaparezca por completo. Todo volvió a la calma y todas las afueras de la ciudad de Pangu se habían convertido en ruinas. Debajo del continente Tierra Roja, Aokiji y Doflamingo acababan de estabilizar la situación. Ninguno de los dos recuperó el aliento. Luego podrás ver todo el continente de Tierra Roja arriba.
Fue como si hubiera salido un segundo sol. La deslumbrante luz blanca casi oscureció la visión de las dos personas. Afortunadamente, Aokiji llevaba gafas de sol. Sin mencionar a Doflamingo, sus gafas de sol nunca se apartaron de sus ojos. A pesar de que las gafas de sol bloqueaban la vista, la fuerte luz aún impedía que las dos personas abrieran los ojos. Al mismo tiempo, una energía caliente vino del cielo. Fuiste congelado por Aokiji, un bloque de hielo controlado por Doflamingo usando la fruta cuerda. Disolución rápida. Sin embargo, esto aún no es el final. Al instante siguiente, el agua del mar circundante parecía estar hirviendo. Las burbujas aparecieron locamente en un instante. Las dos personas que estaban en el barco notaron que salía un fuerte vapor del mar. Doflamingo gritó en pánico. ¿Qué carajo está haciendo el capitán ahí arriba? Aokiji no pudo responderle. En ese momento, Aokiji solo podía seguir liberando aire frío, tratando de competir con el aterrador calor del cielo. En el pasado, cuando su aire frío tocaba el agua del mar, la superficie del mar se congelaba instantáneamente. Pero ahora lo único que podía hacer era evitar que el agua del mar hirviera. Los dos no permanecieron tranquilos por mucho tiempo. De repente, vieron una onda de luz que se separaba del sol extra en el cielo. Aunque lejos, el poder de la extinción todavía está ahí en las ondas de luz. A Aokiji y al otro chico todavía se les eriza el pelo. Los dos observaron cómo las ondas de luz descendían lentamente hacia el continente de Tierra Roja. Doflamingo gritó. ¡Corre! Si esa onda de luz cae, aunque estemos aquí, nos afectará. Aokiji respiró hondo. Era la primera vez que veía una escena tan aterradora. Doflamingo tiene razón, si no corremos ahora. Entonces, cuando la onda de luz cae, lo más probable es que no haya posibilidad de escape. ¿Qué demonios estaba haciendo el capitán allí arriba? ¿Cómo pudieron crear una escena tan horrorosa? Justo cuando Aokiji dudaba si escapar o no, de repente los dos se vieron. La luz del segundo sol suspendido en el cielo se atenuó rápidamente. Finalmente, se convirtió en una forma humana, y luego en esa figura. Venía hacia ellos a una velocidad aterradora. Bajo la mirada horrorizada de ambos, la figura que caía del cielo se acercaba cada vez más. Finalmente, las dos personas más cercanas pudieron ver su apariencia claramente. «Capitán». Doflamingo gritó. Cuando Luke cayó, tenía el ceño fruncido y los ojos cerrados, como si hubiera perdido el conocimiento. Doflamingo extendió rápidamente sus manos y el hilo transparente atrapó la figura de Luke. Hacer clic. La figura de Luke aterrizó en el barco. Aokiji se acuclilló a su lado, sacó una tetera y vertió un poco de agua en la boca de Luke. Entonces Luke abrió débilmente los ojos, su rostro estaba tan pálido como un trozo de papel blanco. El consumo de energía de la fruta del sol superaba su capacidad de soportarlo en ese momento. Con un solo movimiento, toda su fuerza se agotó. Ahora estaba tan cansado que ni siquiera quería mover un dedo. Después de beber unos cuantos tragos grandes de agua, apenas recuperó algo de fuerza. Retírate y retírate rápido, y Lucas habló débilmente. Al escuchar su orden, las expresiones de Aokiji y Doflamingo cambiaron. Desde que estaban con Lucas, nunca lo habían visto sufrir una pérdida tan grande. Teniendo en cuenta el movimiento sobre el continente Tierra Roja en ese momento, las dos personas habían adivinado vagamente algo. Doflamingo corrió rápidamente hacia la vela, aflojó la cuerda y la vela se elevó hacia el viento. Aokiji, por su parte, rápidamente empezó a recoger el ancla. El barco pirata de Luke abandonó lentamente el pie del continente Tierra Roja. En ese momento, Luke estaba tendido en la cubierta, jadeando en busca de aire. Aunque el movimiento de la fruta del sol agotó todas sus fuerzas. Pero estoy seguro de que habría sido muy incómodo para mí tomar esa decisión. Pero ahora ha perdido temporalmente su efectividad en el combate y puede que no tenga la fuerza para expulsarlo. Pero todavía tiene muchos hombres. Ya sean los 5 ancianos, Garin Shen o la chica de las vendas. Si alguno de ellos se fuera ahora, sería un gran problema. Si alguien realmente lo persigue, entonces solo podrá confiar en Aokiji y Doflamingo. El barco navegó lentamente durante una gran distancia. Doflamingo se paró en la popa y miró hacia atrás a través de un telescopio. Como ex-dragón celestial, naturalmente comprendía el horror de los dragones celestiales mejor que nadie. Al mismo tiempo, me horrorizó aún más el comportamiento de Luke. Irrumpió solo en el continente Tierra Roja, el campamento base de los dragones celestiales, y causó una gran conmoción. Lo más aterrador es que Luke realmente escapó.
Aunque su condición parece miserable ahora, Doflamingo ya lo había descubierto cuando lo revisó hace un momento. En realidad Luke no resultó herido en absoluto. Es solo una debilidad temporal. Pensando en la aterradora grieta que apareció de repente en el continente Tierra Roja y casi cortó todo el continente Tierra Roja. Y de repente apareció el segundo sol en el cielo. Todas esas escenas horribles hicieron que Doflamingo sintiera un escalofrío en el corazón. Miré a través del telescopio que tenía en la mano durante un largo rato. Asegúrate de que no haya barcos ni personas persiguiéndote. Doflamingo respiró aliviado. El dragón celestial moralista no nos persiguió, tal vez solo había uno. Esto se debe a que actualmente están ocupados con sus propios asuntos y no tienen tiempo para perseguir a Luke que huye. Silbido. Doflamingo se quedó sin aliento. ¿Qué diablos estaba haciendo ese monstruo, el capitán, allí arriba? Y la luna brillante cuelga alta en el cielo y la brisa marina sopla suavemente sobre el mar. El barco pirata que ondeaba la bandera del rayo navegaba lentamente por el mar. En ese momento ya llevaban 3 días navegando. Ha estado muy lejos del continente Tierra Roja durante mucho tiempo. Luke ha estado en coma durante los últimos 3 días. En ese momento, en la cubierta, Aokiji sostenía un periódico en su mano. Con la ayuda de una luz tenue en la abrazadera, Aokiji miró el contenido del periódico. Pasó mucho tiempo hasta que guardó el periódico. En ese momento, Doflamingo también salió de la cabina. Mirando a Aokiji parado en la cubierta, Doflamingo habló. El capitán aún no se ha despertado. Aokiji se frotó las cejas y le entregó el periódico que tenía en la mano a Doflamingo. Doflamingo tomó el periódico y lo abrió. Lo que me llamó la atención fueron los titulares de primera plana del día de hoy. La Tierra Santa de María Geoise está cerrada. Todos los puertos de la montaña del revés están cerrados al tráfico. La mayoría de las fuerzas de la Armada se dirigen a la Tierra Sagrada de Mary Geoise. Se sospecha que se está librando una gran batalla en el continente Tierra Roja. Personas misteriosas atacan el continente Tierra Roja. La batalla del siglo. Se sospecha que se activó un arma misteriosa. ¿Quién es esta misteriosa y poderosa persona? Uno tras otro, todos eran informes sobre la batalla en el continente Tierra Roja. Aokiji frunció el ceño. Solía ser un dragón celestial, ¿verdad? Doflamingo asintió, sin entender qué quería decir Aokiji al preguntar eso de repente. Luego Aokiji habló lentamente. ¿Son ciertos los rumores sobre armas antiguas? Doflamingo enrolló el periódico y lo golpeó contra su palma. Él dijo. ¿Estás tratando de preguntarme si la escena sobre el continente Tierra Roja ese día fue causada por los dragones celestiales activando armas antiguas? Aokiji no dijo nada, solo miró a Doflamingo. Hola. Doflamingo sonrió de repente. La situación dentro del pueblo Tianlong no es la que piensas. Aunque todos somos dragones celestiales, hay diferentes niveles entre ellos. Algunos secretos importantes no son accesibles a toda la gente de Tianlong. Todo lo que sé es que está en el punto más alto del continente Tierra Roja, que también es la parte más profunda de Mary Geoise. Hay un lugar llamado la Ciudad Santa por los dragones celestiales. Allí viven nuestros dioses dragones celestiales. De repente, Aokiji levantó la cabeza. ¿El dios de los dragones celestiales? Doflamingo asintió con orgullo. Sí, es un dios real. Pero no sé más detalles. En cuanto a si los dragones celestiales controlan armas antiguas, no tengo forma de saberlo, y mucho menos cómo se ven las armas antiguas después de ser activadas. Aokiji respiró profundamente y no dijo nada más. De hecho, no es difícil imaginar una fuerza que ha gobernado el mundo durante más de 800 años. Las cartas que tiene en su mano son ciertamente inimaginables. Simplemente no sé qué estaba haciendo su capitán allí. Los dos guardaron silencio en ese momento. De repente se oyó un ruido en la cabina. Los dos hombres entraron apresuradamente en la cabina. Tan pronto como entraron, vieron al recién llegado Lucas. En ese momento, los ojos de Luke parecieron brillar de color verde, y miró a Aokiji al otro. Habló con voz ronca. Dame algo de comer. Sobre la mesa hay una olla hirviendo. Luke se despertó hace 2 horas hasta ahora. Los palillos en mi mano nunca dejaron de moverse. Las bolas de arroz que había en el barco eran suficientes para que 3 personas comieran durante varios días. Todos ellos fueron aniquilados por Luke. La mayor parte de la carne almacenada ahora fue al estómago de Luke. En ese momento, Luke era como un fantasma hambriento, y los palillos en su mano casi dejaban imágenes residuales. Por fin, después de mucho tiempo.
La comida en el barco estaba casi acabada y Luke finalmente dejó sus palillos. Se frotó su vientre redondo y se tumbó cómodamente en la silla. Eructó durante un largo rato. Aokiji y Doflamingo miraron el rostro de Luke. Parecía como si ella estuviera esperando que él dijera algo. Luke encendió lentamente un cigarrillo, dio una larga bocanada y habló. ¿Qué me miras? Doflamingo hizo una pausa antes de hablar lentamente. En el continente Tierra Roja, antes de que pudiera terminar sus palabras, Luke le hizo un gesto con la mano. No pasó nada grave. Simplemente subí allí y tuve una gran pelea, aunque no gané. Pero tampoco perdí. Aokiji y Doflamingo se miraron y ambos vieron la confusión en los ojos del otro. Aunque lo habían adivinado, todavía se sorprendieron un poco cuando el propio Luke lo confirmó. Así que, todo el movimiento en el continente Tierra Roja ese día. Todo fue culpa de Luke. Luke se desplomó en su silla, con un cigarrillo colgando de la comisura de su boca, entrecerrando los ojos hacia arriba. La fuerza de los dragones celestiales supera con creces las expectativas. Al escuchar las palabras de Luke, Aokiji y Doflamingo curvaron sus labios. Un hombre se apresuró a viajar solo al continente Tierra Roja y provocó una gran guerra. Un récord así es suficiente para sorprender a la gente de todo el mundo. Decir esto ahora es un poco Versalles. Aokiji también se reclinó en su silla y miró a Luke. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Luke sacudió la ceniza de su cigarrillo. Sin dudarlo un segundo. Ve a la isla Colmena. ¿Isla Colmena? Aokiji y Doflamingo preguntaron confundidos al mismo tiempo. Luke asintió. Así es. La isla Beide ha sido atacada una vez por la armada liderada por Luke. Ahora se ha convertido en territorio de Barba Negra. Todos los piratas bajo su mando están estacionados allí. Aunque el nivel de peligro naturalmente no es comparable al del continente Tierra Roja, ¿cuál es el propósito de ir allí? Luke tiró la colilla al suelo. Necesito mucho poder, incluso si eso significa ser carne de cañón. Aokiji entrecerró los ojos. ¿Quieres devorar a todos los piratas de Barba Negra? Luke lo miró y meneó ligeramente la cabeza. Eso no es suficiente. Aokiji entrecerró los ojos y dejó de hablar, mientras Doflamingo permanecía sentado tranquilamente con las piernas cruzadas en un taburete a su lado. La noche se profundiza. Lucas claramente se dio cuenta de esta lucha. Es realmente poco realista querer derrocar a los dragones celestiales que han gobernado el mundo entero durante más de 800 años con la propia habilidad. Además, el Sunfluid me resulta un poco difícil de utilizar ahora. Ya sea su propia fuerza o el poder de sus subordinados. Están todos muy lejos el uno del otro. Luke tocó sus dedos y la fruta Toto apareció en su mente. Después de que la fruta Toto despierte, tendrás 3 oportunidades de viajar al pasado. Lo he usado 2 veces y ahora solo tengo una última oportunidad. Una sonrisa apareció de repente en los labios de Luke. Realmente tengo un poco de curiosidad por lo que pasó hace 800 años. Y hace 800 años, la muerte de Joy Boy. Si pudiera obtener su bola de luz, entonces el consumo de la fruta del sol no sería tan grande para mí. Dentro de su mente, algo excitó a Luke. Surgió lentamente. Dentro de la isla Colmena. Durante el período en que Barba Negra ocupó la isla, el número de piratas en toda la isla Colmena aumentó rápidamente. Todo parecía haber vuelto a ser como era hacía mucho tiempo. Así se veía cuando estaba gobernado por Rox. La última vez que este lugar estuvo tan animado fue durante la era de The Rox. Barba Negra emitió una orden de reclutamiento en el mar. Innumerables piratas acudieron aquí. Además, algunos piratas que fueron perseguidos por la marina o por cazar recompensas y no tenían otro lugar a donde ir también eligieron venir a Beave Island. Este lugar parece haberse convertido en un paraíso para los piratas. A medida que más y más piratas se reunían aquí, la prosperidad de toda la isla Colmena parecía incluso superar a la de la era de The Rocks. A medida que aumentó el número de hombres, la defensa de la isla Colmena de Zenjejeje se hizo más fuerte. Mientras Barba Negra libraba guerras por todo el país durante este periodo, también saqueó algunos de los territorios y recursos de Barba Negra y Big Mom. Ahora casi todos sus subordinados tienen una fruta del diablo. Aunque Barba Negra dijo una vez un dicho muy sabio. Dominar todo el océano definitivamente no depende de las frutas del diablo. Solo cuando uno es lo suficientemente poderoso hasta cierto punto puede tener el capital para dominar este océano. Sin embargo, las acciones de Uzi van en contra de esta declaración. No solo consiguió frutas del diablo para todos sus subordinados, sino que también es la única persona en el mundo que posee 2 frutas del diablo.
Y en el futuro no se descarta que tenga el tercer fruto. Ahora Kaido y Big Mom ya están en decadencia, y Barba Blanca murió en la anterior batalla de Marineford. De los antiguos 4 emperadores, solo queda Cabello Rojo. La influencia y la fuerza de Barba Negra ya se han convertido en unas de las mejores de todo el océano. A medida que la colmena prospera, las ambiciones de Barba Negra crecen. En lo alto de la isla Colmena, Barba Negra estaba festejando con carne en una mano y vino en la otra. Lafitte, el asesor militar de los piratas de Barba Negra, estaba de pie junto a él en ese momento. Lafitte sostenía un periódico en su mano y en ese momento estaba leyendo atentamente su contenido. Las últimas noticias en los periódicos tratan sobre la batalla en el continente Tierra Roja. También hay muchas especulaciones diferentes sobre esa batalla. Barba Negra tomó un gran trago de vino y luego miró a Lafitte. Barba Negra ya había leído ese periódico. Al ver que Lafitte todavía estaba obsesionado con el periódico, habló. ¿Por qué? ¿Has adivinado la identidad del misterioso hombre que atacó el continente Tierra Roja? Lafitte guardó el periódico después de escuchar esto y luego negó lentamente con la cabeza. No. Después de una pausa, Lafitte continuó. Pero la identidad de esa persona puede no ser tan misteriosa. Barba Negra dejó la carne que tenía en la mano y miró a Lafitte. Ah, ¿sí? Cuéntamelo. Lafitte tamborileó con los dedos sobre la mesa que tenía delante. En todo el mundo, en realidad no hay muchas personas que posean ese tipo de fuerza. Barba Negra asintió. Pelirrojo podría entrar al continente Tierra Roja y causar algunos problemas, pero nunca provocará una conmoción tan grande. Así que lo descartó. El siguiente es el ejército revolucionario y su líder, el padre del chico del sombrero de paja. Quizás tenga ese tipo de habilidad, y el ejército revolucionario parece haberlo hecho antes. Pero fracasó. Barba Negra murmuró mientras escuchaba las palabras de Lafitte. ¿Entonces es él? Lafitte meneó lentamente la cabeza. Pero creo que es poco probable. Ese grupo de personas no haría algo tan absurdo y sin sentido. Barba Negra entrecerró los ojos y el deslumbrante anillo en su dedo brilló. Después de pensarlo un momento, habló. Entonces, ¿quién más hay? Lafitte de repente levantó la cabeza, miró a Barba Negra y dijo lentamente. Hay otro, un viejo conocido nuestro. Barba Negra entrecerró los ojos. ¿Te refieres a Luke de los Piratas del Rayo? Lafitte asintió levemente. Barba Negra estaba claramente todavía un poco conmocionado cuando se mencionó el nombre de Luke. Tienes que saber que el barco de los Piratas del Rayo le fue arrebatado. Dejó caer de golpe la jarra de vino que tenía en la mano sobre la mesa. Es mocoso. Algún día me vengaré. Barba Negra dijo con saña. Sin embargo, si la conmoción en el continente Tierra Roja realmente fue causada por él, entonces su fuerza actual, silbido. Barba Negra aspiró una bocanada de aire frío. Habló de venganza, pero la diferencia de fuerza entre él y Esmocoso era aterradora. No sé cómo ese niño pequeño tiene una fuerza tan poderosa. En ese momento, un pirata entró repentinamente por la puerta. Su rostro estaba lleno de pánico. Capitán. Algo malo ha sucedido. Barba Negra lo miró con insatisfacción en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Viste un fantasma? Incluso había gotas de sudor corriendo por la frente del pirata. En ese momento, no se molestó en limpiarlo, sino que le dijo a Barba Negra con una mirada de horror en su rostro. Rayo, piratas del rayo. Barba Negra se levantó de su silla con un golpe. ¿Qué carajo? Justo estaba hablando de ese chico con Lafitte. Dijo ansiosamente. ¿Qué pasó con los piratas del rayo? El pirata jadeó. El barco de los piratas del rayo ha llegado a Rocky Harbor. ¿Qué? Barba Negra gritó frunciendo el ceño. ¿Te estás tratando como un suave kaki? Si alguien viene a provocarte una y otra vez, aunque seas muy fuerte. Pero los piratas de Barba Negra ya no son unos pusilánimes. Barba Negra apretó los dientes. En ese momento se oyó un fuerte golpe en la puerta. Entonces una figura entró corriendo desde el exterior. Frente a la deslumbrante luz del sol en la puerta, 3 figuras, 2 altas y una baja, estaban en la puerta. El que cayó al suelo no era otro que el capaz subordinado de Barba Negra. Gisas, tejones. En ese momento, yacía en el suelo con los ojos en blanco y perdió el conocimiento. La nuez de Adán de Barba Negra se movió con dificultad. Luke entró a la casa con Aokiji y Doflamingo. Luke se sacudió el polvo casualmente y eligió una silla para sentarse. Barba Negra lo miró y su expresión cambió varias veces. Finalmente, forzó una sonrisa que era más fea que el llanto. Luke, Capitán Luke. Luke le sonrió y luego señaló a Badgers en el suelo.
Simplemente dijo que ustedes en la isla Colmena no nos reciben bien. Somos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo. ¿Bien? El rostro de Barbanegra se contrajo cuando escuchó las palabras de Luke. Random rió secamente. Jajaja, claro. Nuestros piratas de Barbanegra y los piratas del Rayo son definitivamente viejos amigos. Luke asintió levemente y encendió un cigarrillo. Todos los barcos piratas de los piratas del Rayo fueron donados por ti. Nuestra amistad es muy fuerte. Al escuchar las arrogantes palabras de Luke, Barbanegra solo pudo asentir y sonreír en tono de disculpa. De hecho, ya había saludado en su corazón a las 8 generaciones de antepasados de Lucas. Los dos hombres intercambiaron algunas palabras más y Barbanegra de repente puso los ojos en blanco. Por supuesto que le damos la bienvenida al capitán Luke a la isla Colmena, pero no estoy seguro de por qué estás aquí esta vez. Luke sostuvo el cigarrillo entre sus dedos y examinó el interior de la habitación. Habló lentamente. Vine aquí esta vez para discutir una cooperación con usted. ¿Cooperar? Barbanegra entrecerró los ojos, pero aún tenía una leve sonrisa en su rostro. ¿Qué cooperación existe entre yo y los piratas del Rayo? Barbanegra no podría haber imaginado que, en su opinión, con la fuerza de Luke, a pesar de que el grupo pirata solo contaba con Aokiji y Doflamingo. Pero no importa cuál de las tres personas sea, no hay que subestimarlas. No hay absolutamente ninguna necesidad de cooperar con él. Luke tamborileó con los dedos sobre el apoyabrazos de su silla. Necesito mucha mano de obra. Mientras hablaba, Luke miró hacia el exterior de la casa. Hay muchos piratas aquí. Es realmente un paraíso pirata. Barbanegra torció la comisura de su boca y luego habló. Ustedes, los piratas del Rayo, no necesitan a estos pequeños personajes en la isla, ¿verdad? Luke meneó la cabeza ligeramente. Por supuesto, hay más que estos pequeños personajes. Préstame también a los capitanes bajo tu mando. Los ojos de Barbanegra gradualmente se fueron volviendo sombríos. Reflexionó sobre el significado de las palabras de Lucas. Después de mucho tiempo, la tristeza en sus ojos se hizo más pesada. ¿Quieres decir, que quieres tragarte a mis piratas de Barbanegra? Luke asintió. Eso es todo. De repente Barbanegra se levantó de su silla. Miró a Luke enojado. Luke todavía tenía una expresión tranquila en su rostro y saludó suavemente a Uzi. No te enojes, no te privaré de tu puesto como capitán de los piratas de Barbanegra. Por ti, tienes que escucharme también. Los dientes de Barbanegra rechinaban. En sus manos, la sustancia negra emitida por la fruta oscura se filtró lentamente. Luke, todavía sonriendo, miró sus manos. No voy a discutir esto contigo. Barbanegra tenía una mirada sombría en su rostro y una voz profunda. Capitán Luke, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. El yo actual y los piratas de Barbanegra actuales somos muy diferentes a los de antes. Luke cruzó los dedos y apoyó las manos sobre sus piernas. Sí, hace mucho que no nos vemos y soy muy diferente de quien solía ser. Mientras ambos conversaban, en la puerta. Varios otros capitanes de los piratas de Barbanegra ya se han apresurado a acudir después de escuchar la noticia. Varios capitanes, incluidos Shiluo Othrain, Poison Q, Banoka, etc. Todos estaban parados en la puerta y todos miraban a Luke con expresión ansiosa. Detrás de Luke, un escalofrío se filtraba lentamente desde el cuerpo de Aokiji. El suelo bajo sus pies ya estaba cubierto de escarcha. Los 10 dedos de Doflamingo ya estaban ligeramente levantados. En el aire, bajo la refracción de la luz del sol, se pueden ver innumerables hilos transparentes que se extienden desde los dedos de Doflamingo. Barbanegra miró a Luke. ¿Qué pasa si me niego? Lucas extendió sus manos. Te lo dije, esto no es una negociación. Así que no tienes derecho a negarte. Se escuchó un crujido, que era el sonido de otros capitanes de los piratas de Barbanegra sacando sus armas. Las manos de Barbanegra estaban completamente cubiertas por la sustancia negra emitida por la fruta oscura. Entonces pruébalo. De repente, Barbanegra rugió. La materia oscura en sus manos explotó de repente y luego se extendió por debajo de sus pies, dirigiéndose hacia donde estaba Luke. Varios capitanes de los piratas de Barbanegra que estaban en la puerta también tomaron acción al mismo tiempo. La lanza de Banoka, la espada de Rain Shiryu. El veneno de Poison Q y los ataques de varios otros capitanes. Todos vienen hacia Luke. Luke se quedó quieto. Aokiji y Doflamingo detrás de ella han tomado acción. Los hilos de seda y el aire frío aterrador se extendieron en todas direcciones. Se desató una batalla entre los piratas de Barbanegra y los piratas del Rayo en una pequeña habitación.
Una gruesa pared de hielo bloqueaba el paso entre Barbanegra y varios capitanes de los piratas de Barbanegra. Por otro lado, la fruta oscura de Barbanegra ha rodeado a Luke. Los pies de Luke incluso se hundieron en la materia oscura y negra. Una risa maníaca apareció en el rostro de Barbanegra. Niño. Ya te lo dije. Ya no soy la misma persona que era antes. Si me subestimas, pagarás el precio. Los dedos de Barbanegra siguieron moviéndose y la sustancia negra fluyó por las piernas de Luke y envolvió su cuerpo. Doflamingo manipuló la delgada cuerda, intentando controlar a Barbanegra. Sin embargo, todos los hilos de seda perdieron su vitalidad instantáneamente después de tocar a Barbanegra y se convirtieron en hilos de seda ordinarios en un instante. Esta es la habilidad de la fruta oscura de Barbanegra, que tiene un efecto restrictivo sobre todas las frutas del diablo. Capitán. Doflamingo le gritó a Luke. Una vez envuelto en la fruta oscura de Barbanegra, no importa cuán fuerte sea la habilidad de la fruta. También fracasará. Luke se frotó la cabeza. Se levantó de su asiento y miró la sustancia negra que se extendía hacia arriba. Parece indefenso. Tú ya no eres la misma persona que eras antes, pero yo ya no soy la misma persona que era antes. La siguiente palabra salió y cayó sobre el cuerpo de Luke. De repente surgió un aura poderosa y dominante. Zumbido. Se oyó un zumbido en el aire. En un instante, ya sea la materia oscura de Barbanegra o la pared de hielo creada por Aokiji. En un instante, todo quedó en cenizas. Las pupilas de Barbanegra se encogieron de repente. A lo lejos, la pared de hielo se hizo añicos, revelando a los otros capitanes de los piratas de Barbanegra. Por fin puedo venir a apoyar. Pero antes de que alguien pudiera dar un paso adelante. De repente, una fuerte presión se apoderó de mí. Los rostros de varias personas se pusieron pálidos y en un instante, el cuerpo de todos tembló levemente. La situación de Barbanegra no era mucho mejor. Sus piernas temblaron levemente y extendió sus manos para usar nuevamente el poder de la fruta oscura, o la fruta temblor. Pero descubrió que ya no le quedaban fuerzas en el cuerpo. Incluso mis piernas temblorosas me hacían querer arrodillarme en cualquier momento. Luke miró a Barbanegra frente a él, levantó el pie y dio un paso casualmente hacia adelante. La presión del aura dominante en el aire aumentó nuevamente. Bufido. Barbanegra gimió y cayó de rodillas. A lo lejos, Yuzishi Luzanoka y los demás ya no pudieron soportarlo y todos se arrodillaron en el suelo de manera ordenada. Luke miró a su alrededor y caminó unos pasos hacia Barbanegra. Miró el rostro de Barbanegra y luego habló lentamente. Dije que esto no es una negociación. Una luz deslumbrante surgió de repente de los ojos de Luke. La frente de Barbanegra estaba cubierta de sudor. Levantó la cabeza con dificultad y miró a Luke a los ojos. En ese momento, Barbanegra pareció ver un sol abrasador saliendo lentamente en los ojos de Luke. Una sensación de calor inexplicablemente surgió del cuerpo de Barbanegra. Barbanegra solo sintió que una bola de fuego parecía elevarse en su cuerpo. Al momento siguiente, el fuego furioso estaba a punto de estallar desde su cuerpo. Entonces quémate hasta convertirte en cenizas. ¿Qué clase de poder es ese? Parecía como si una enorme ola estuviera surgiendo en el corazón de Barbanegra. Simplemente intercambió miradas con Luke, y parecía haber algo de magia en sus ojos. Puede encender una llama desconocida en tu cuerpo. Barbanegra estaba aterrorizado y temblaba por todos lados. Pudo servir bajo el mando de Barbablanca durante más de 20 años y llamó a Barbablanca papá durante más de 20 años. Todo esto demuestra que Barbanegra es un hombre capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. En ese momento, frente al poderoso Luke, aunque las condiciones propuestas por la otra parte eran extremadamente débiles, lo hizo sentir extremadamente agraviado. Pero él sabía que no tenía elección alguna. O estás de acuerdo o pereces. Estos son los dos caminos que tengo ante mí ahora. Etcétera. Barbanegra se arrodilló en el suelo, temblando por todos lados, levantó su mano derecha y gritó. Luke sonrió levemente y la luz en sus ojos se disipó lentamente. Mientras no se utilice plenamente la fruta del sol, el consumo de energía no es tan grande. Y descubrió un uso maravilloso de la fruta del sol. Eso permitirá que todos tengan una llama inextinguible que surge desde lo más profundo de su corazón. Cuanto más miedo haya, más fuerte arderá la llama. Estas habilidades de la fruta, combinadas con su propio Haki dominante de alto nivel, son simplemente un arma incomparable. Luke sonrió, ocultando la luz en sus ojos. ¿Qué? ¿Lo resolviste? Barbanegra sintió que el fuego aterrador de su cuerpo finalmente se extinguía. Se arrodilló en el suelo con las manos en el suelo y jadeó en busca de aire.
Lo descubrí, lo descubrí. Todo el grupo de piratas de Barba Negra, toda la isla colmena de piratas. Incluyéndome a mí, todos estamos a vuestra disposición. Luke se levantó y se quedó en la puerta con los otros capitanes que originalmente habían planeado brindar apoyo. Después de sentir el poder dominante de Luke, la situación no era mucho mejor que la de Barba Negra. Todos respiraban con dificultad y sus frentes estaban cubiertas de sudor frío. Cuando sintieron que la mirada de Luke los recorría, todos inconscientemente dieron un paso atrás. Luke se sentó donde Barba Negra acababa de sentarse. Sacó una copa de vino limpia y se sirvió una copa de vino. Luke tomó un sorbo y dejó escapar un suspiro. Aokiji y Doflamingo permanecieron en silencio detrás de Luke. Luke miró a Barba Negra y sus hombres. Nuestros objetivos son similares. Barba Negra bajó la cabeza y no dijo nada. Su personalidad es tal que definitivamente puede dejarse llevar. Ahora que había decidido obedecer, su expresión cambió por completo. Levantó la cabeza con una sonrisa halagadora en su rostro. Luke se reclinó en su silla y cruzó las piernas. Durante este periodo, todo en la isla Colmena aún tiene la última palabra, pero, después de una pausa, Luke levantó la mano y señaló a Aokiji y Doflamingo. Los dos tienen voz y voto absolutos en ciertos asuntos. Sus palabras son mis palabras. Barba Negra sonrió en tono de disculpa. Por supuesto. Luke cogió su vaso y bebió otro sorbo. Necesito más gente, cuanto más mejor. Durante este periodo de tiempo, deberías comenzar a reclutar tropas en grandes cantidades. Barba Negra puso los ojos en blanco. Ya hice lo mismo. Quienes querían venir ya vinieron. Aunque emitiera una orden de reclutamiento ahora, me temo que será difícil reclutar a mucha gente de inmediato. Luke apoyó la barbilla en la palma de su mano. Entonces anuncie al público que el propietario de Baby Island ha cambiado. Barba Negra levantó ligeramente la cabeza. Luke se puso de pie. Me he convertido en el amo de la isla Colmena. Después de una pausa, Luke continuó lentamente. Soy yo quien regresó de la gran batalla en el continente Tierra Roja. Mientras hablaba, la atmósfera en la habitación de repente se estancó. Barba Negra miró a Luke y sus pupilas se contrajeron violentamente. Los periódicos recientes están inundados de informes sobre la gran guerra en el continente Tierra Roja. Hay constantes especulaciones sobre el misterioso hombre que provocó la guerra. Ahora, la respuesta vino de la boca de Lucas. Esa persona resultó ser Luke. Es Luke. Los labios de Barba Negra temblaron levemente y sus pupilas se contrajeron mientras miraba a Luke. El periódico informó sobre los movimientos en el continente Tierra Roja, aunque el protagonista no fue claramente identificado. Sin embargo, registra las consecuencias posteriores de ese incidente. Casi todas las fuerzas navales regresaron para defender la ciudad santa de Mer y Geoise, y todos los puertos que conducían a Upside Down Mountain fueron cerrados. Según los rumores, la guerra de ese día incluso provocó que aparecieran grietas en todo el continente Tierra Roja. Y ahora, el culpable que causó todo esto. Parado justo frente a él, ¿cómo podría Barba Negra mantener la calma? Así que lo que Luke acaba de decir. Ya no soy la misma persona que era antes. Eso es absolutamente correcto. En aquel entonces, en el campo de batalla de Marineford, un grupo de personas rodeó y derrotó a Luke. Ahora, Luke realmente irrumpió en el continente Tierra Roja solo y causó una gran conmoción. Pero él escapó ileso. Entonces, ¿qué tan poderoso es ahora? No solo él estaba asustado, sino que los otros capitanes de los piratas de Barba Negra que estaban en la puerta ya estaban congelados en su lugar. Luke se subió a la silla y acarició suavemente la cabeza de Barba Negra. Necesito mucha gente y caballos. Probablemente puedas adivinar lo que voy a hacer. Barba Negra estaba aterrorizado. Es cierto que su objetivo es el mundo entero, pero definitivamente no tiene el coraje para atacar a los dragones celestiales en este momento. Él tragó saliva. Luke se frotó las manos y luego habló. Yo fui quien inició la guerra en el continente Tierra Roja, y esta noticia se difundirá pronto. Además de esto, también hay noticias sobre mi toma de posesión de Baby Island. Para entonces, habrá más piratas que se unirán a nosotros. Las palabras de Luke resonaron en los oídos de Barba Negra. Así es, una vez que el mundo exterior sepa que Luke es el que provocó la guerra en el continente Tierra Roja, definitivamente habrá un alboroto. La isla Colmena que él tomó debe tener un gran valor en los corazones de los piratas. Para entonces, seguramente habrá muchos piratas que vendrán aquí en busca de fama. No hay duda de que Luke es ahora el pirata más grande del mundo. Su propósito al reunir a tanta gente es evidente.
Luke saltó de su silla y le dio la espalda de Barba Negra. El resto del asunto quedará en manos de ustedes, Aokiji y Doflamingo. Espero que cuando regrese, todos los piratas de la isla Colmena estén. Después de una pausa, Luke giró la cabeza. Espero que para entonces haya suficientes piratas en toda la isla Colmena para que pueda hacer un viaje al continente Tierra Roja. Todos en la sala, incluido Barba Negra, sintieron una punzada de miedo en sus corazones. ¿Podría ser que algo que trastorne el mundo entero esté a punto de suceder en su generación? Doflamingo miró la espalda de Luke y habló. ¿Y usted, capitán? Luke silbó. Voy a hacer algo muy importante, que puede llevar un año o incluso solo unos días. Mientras decía eso, miró a Barba Negra que estaba a su lado. Pero no importa cuánto tiempo lleve, definitivamente regresaré. La amenaza en esta frase no podría ser más obvia. Barba Negra sonrió y asintió rápidamente. No te preocupes, cuando regreses, la cantidad de piratas en toda la isla Colmena definitivamente te satisfará. Luke asintió levemente y luego salió de la habitación. Solo Barba Negra y su pandilla y Aokiji Doflamingo quedaron mirándose entre sí. Aokiji se dio la vuelta y planeó salir de la casa. Al mismo tiempo le dijo a Barba Negra. ¿Crees que Doflamingo sería mejor en estas cosas? Después de decir eso, Aokiji salió. Una vez trabajó bajo las órdenes de Barba Negra durante un tiempo. Así que no soy ajeno a Onei con Bisland. El rostro restante de Doflamingo estaba lleno de emoción. Ahora representa a Lucas. Barba Negra miró a Doflamingo con una mirada complicada. De hecho, podría haber abandonado toda la isla Colmena y escapar con algunos de sus hombres. Siempre puedes encontrar otro lugar para regresar. Aunque ha pasado tanto tiempo, también ha invertido mucha energía en Onicom Bisland. Pero en su opinión, todas ellas son cosas que se pueden recuperar en cualquier momento. Sin embargo, lo que más quería ver ahora era qué haría Luke a continuación. También estaba emocionado. ¿Y si el resultado era que tanto Luke como el gobierno mundial sufrieran pérdidas? Ese sería el mejor resultado. Cosechar los beneficios siendo el único que se beneficia. No era la primera vez que lo hacía. Si el gobierno mundial gana en ese momento, simplemente podrá huir. No importa cómo lo mires, no sufrirá ninguna pérdida. Ahora, incluso si tengo que soportar la humillación bajo las manos de Luke, ¿qué pasa? No es la primera vez que vive bajo el techo de otra persona. Después de resolver todo, Barba Negra miró a Doflamingo con una mirada halagadora. Capitán Min, ¿qué debemos hacer ahora? El ex Mingo también fue una figura importante a cargo del comercio entre el gobierno mundial y Kaido. Además, está involucrado en casi todos los aspectos del mundo, tanto el blanco como el negro. En cierto modo, él y Barba Negra incluso tienen algunas similitudes. Cuando ambos se juntaron en ese momento, parecía como si estuvieran confabulados. Luke llegó al puerto, encontró un pequeño bote y abandonó la isla Baby. No hay manera de que pueda conducir un barco más grande. El barco estuvo a la deriva durante 7 días y finalmente atracó frente a una isla remota. Después de asegurar el barco, Luke caminó hacia la isla. Al igual que antes, Luke examinó cuidadosamente el entorno de toda la isla. Tras confirmar que se trataba de una isla amarilla deshabitada, se dirigió al centro de la isla. Finalmente encontré una pequeña cueva. Esta ubicación es perfecta. Luke miró a su alrededor y luego entró en la cueva. Bloqueando casualmente la entrada a la cueva con una enorme roca, Luke sacó su sudadera con capucha de Vitual y se la puso. Es hora de aprovechar la última oportunidad de la fruta Toki Toki para viajar en el tiempo. Luke murmuró. Hace 800 años, debe haber tenido lugar una gran guerra entre los reinos liderados por Joy-Boy e Im. Esa batalla también resultó en la muerte de Joy-Boy, e Im se convirtió en el rey del mundo. Luego se formaron los dragones celestiales y el gobierno mundial, dando como resultado la situación mundial que tenemos hoy. Lo que tengo que hacer es retroceder 800 años. Mientras pueda conseguir la bola de luz de Joy-Boy, entonces yo mismo. Definitivamente podrás controlar por completo la fruta del sol. Para entonces, espero que Barba Negra, Doflamingo y los demás hayan completado las tareas que se les asignaron. Para entonces, podré controlar perfectamente la fruta del sol, y se me unirá un gran grupo de piratas. Dragones celestiales, gobierno mundial, armada, en el continente Tierra Roja. Todo se pondrá patas arriba. Luke se puso su sudadera, estiró su dedo y acarició suavemente el espacio frente a él. Ante mis ojos apareció una puerta de tiempo y espacio completamente negra. Luke respiró profundamente y entró en la puerta del tiempo y el espacio.
Una sensación familiar lo envolvió y, después de un largo tiempo, salió por la oscura puerta del tiempo y el espacio. Ahora bien, eso fue hace 800 años.